Ser minero. Es el tiempo que cada lunes dedicamos a hablar sobre tradiciones y cultura minera. Lo hacemos, no podríamos hacerlo de otra manera, con la ayuda de Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra pues en nuestra provincia y más concretamente en Sabero. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues estupendamente. Bueno, además listos y dispuestos para hablar con otro referente en la materia y con otro museo con el que ya esta sección está claramente hermanado. Pues sí, mira, iba a utilizar la palabra invitado, pero bueno, llamar invitado a Fernando Cuevas, que es pues desde hace muchos años, no sé, parte fundamental de Ser Minero y también del Museo de Sabero, sí, uno más del equipo, pues no me parece así como muy correcto, ¿no? Así que vamos a decir que contamos con uno de los nuestros, con Fernando Cuevas, que es, como decías tú, es el responsable del Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán en Palencia, es historiador, estudioso de la minería, bueno, coleccionista, divulgador, en fin, todo un referente a la hora de hablar de minería en Palencia y en León y minería en general. Y hoy le hemos invitado pues para charlar este ratito de hospitales mineros. Bueno, profundo conocedor de todo aquello que tiene que ver con la cultura minera. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, como siempre, en Barruelo, hoy un buen día. Hoy ha salido el sol, mañana, no sé, nos volverá otra vez la lluvia, que es necesaria al final. Bueno, pero vosotros ahí seguís, ¿no?, al pie del cañón y con las puertas abiertas de par en par a los visitantes. Bueno, quizá hoy no lunes, ¿no?, que será día de descanso. Sí, pero aquí con sí, una buena de Semana mañana, ¿no? Santa de gente. Claro, bueno, pues no qué nos bien. podemos quejar. Qué bien, nos alegramos. Bueno, pues Roberto, tú nos estás planteando, ¿no?, este tema de conversación, el de los hospitales mineros, ¿no?, que tan importantes han sido para nuestras cuencas durante muchas décadas. Pues sí, porque en una profesión, pues bueno, como ya saben los oyentes, no tan peligrosa como es la del minero, no nos debes de extrañar que hayan existido hospitales específicos para esta profesión, ¿verdad, Fernando? Es la profesión más peligrosa, no nos cansamos de decirlo, por los dos motivos, por las enfermedades mineras y por los accidentes. Pero no nos engañemos, los hospitales no surgieron por cuidar mejor al minero, surgieron por un sentido muy monetario. Había que recuperarle lo antes posible. Es un trabajo con una profesión muy especializada y muy difícil de reemplazar. Si tenían un accidente, cuanto antes estuviesen preparados para volver a trabajar, mejor para el empresario. Esto que dices entronca un poco con lo que hemos hablado en otras ocasiones del paternalismo empresarial, en este caso paternalismo empresarial minero. En eso también nos tienen un poco engañados. Sí, hubo una época... claro, de hablar de los hospitales mineros puedes hablar del periodo preindustrial, unos casos muy concretos que hubo en España, pero con la industria, cuando aparece el carbón, cuando aparece la revolución industrial. En un primer periodo, allí por la Restauración, pues era una época en la que no dejaba que se inmiscuyese el Estado en la salud de los obreros, y era el empresario. Y el empresario tenía que gestionar la mano de obra. Era un problema, sobre todo en las minas. Por eso en eso también los hospitales de empresa hemos sido los primeros, hemos ido avanzando. Y entonces era el propio empresario en el que, en esa política paternal de darle todo, de fijar, atraer y gestionar la mano de obra, hizo los hospitales. Pero luego ya vino otro periodo en el que las leyes les obligaban. Las leyes les obligaban a tener una serie, ya no solo hablamos de hospitales en general, pero tenemos que hablar de servicios sanitarios de empresa, de recursos asistenciales para la sanidad, a muchas cosas les obligaron. Y entonces ya lo tenían que hacer por ley, pero ellos siempre nos hicieron ver que también era un poco regalo de la empresa, y a veces sí que daban algún servicio más como regalo, pero ya no, ese sentido empresarial se mantuvo más en las mentalidades que no en un regalo de la empresa. También estaban obligados a hacerlo. Y los primeros hospitales de carácter minero que podemos conocer, ¿cuáles son?
Pues eso que te digo, que antes de la época preindustrial hay casos muy interesantes en España, pero ahí fue la Real Hacienda, cuando las minas eran del Estado, sobre todo las minas muy importantes, como las de Almadén. Y ya en el siglo XVI se hacen esos primeros sitios para recuperarles rápido. Hay otras minas también en Sevilla que también hacen un pequeño hospitalillo, de Guadalcanal, también de plata, e incluso la Corona de Castilla en Potosí, ahí en América. Y luego hay un caso muy llamativo, que es las minas de Almadén ya en el siglo XVIII, que hacen el Real Hospital de Almadén, de San Rafael, para los mineros de allí, que es las minas más importantes que hay de mercurio. Tienen unas enfermedades muy propias, entonces ahí hacen un hospital, pero claro, es un caso para toda España que no podemos decir que el origen está ahí. El origen luego empiezan esos de la revolución industrial de los que os he hablado, con casos en los que ya primero los empresarios y luego ya pues todas las grandes minas están obligados a tener esos servicios sanitarios. Y en Castilla y León, sobre todo, bueno, pues lógicamente en León y en Palencia, ¿cuáles son así los hospitales que les ponemos la etiqueta de mineros, no más destacados? Hay dos casos, como siempre. Barruelo hemos ido un poco por delante porque la minería se desarrolló antes. En Barruelo se sabe que había hospital en 1854 y en Vallejo más o menos, un caso muy raro. Pero los grandes hospitales de las minas de Castilla y León se desarrollan ya en el siglo XX, con esas leyes que les obligan, es de destacar el de Sabero, con todos los edificios, los médicos, un poco todos los servicios. Luego la Oviero Vasco-Leonesa, Favero también, y en Barruelo y en Vallejo, luego en el siglo XX se hicieron otros grandes hospitales, ampliando aquellos que hubo del siglo XIX. Nos dices, Fernando, que con la normativa, ¿no?, obligaba a las empresas a tener instalaciones de esas características, pero estamos hablando de unas compañías ya con una entidad y con un tamaño relevante, o incluso por pequeña que fuera la compañía estaban obligados. Claro, lo que pasa es que las pequeñas no se podían mantener tener un hospital, estaban obligados a tener, pues había pequeños hospitalillos, salas de cura, y luego es que es muy importante para recuperar, no solamente hay que curarles, hay que rehabilitarles y a veces hay que hospitalizarles. Pues esas grandes empresas lo que hacen son contratos con otros hospitales o se juntan entre ellas. La gestión es muy variada de unos sitios a otros. Es un mundo complicado, o sea, cada uno busca cómo gastar lo menos posible, pero las leyes hay que cumplirlas. ¿Hasta dónde, claro, y hasta dónde llegaba, por ejemplo, de los hospitales de las principales compañías leonesas de este siglo XX que estás mencionando, hasta dónde llegaba su grado de cobertura? ¿Solamente se trataba a los trabajadores? ¿Se llegaba a cubrir a sus familiares? ¿Podía beneficiarse de sus servicios gente de la comarca? ¿Depende de cada compañía? La cobertura legal, al final, también son las compañías de seguros. También la empresa hace una compañía de seguros, tienes un seguro que te llevan a un sitio. Pero estas grandes compañías que hay en León, en Palencia, siguen manteniendo esa idea patronal, esa idea de vamos a darles algo más. Entonces, muchas se gestionaban con cajas de socorros. Te quitaban un tanto por ciento y entonces tenía derecho toda la familia. Claro, porque además tú buscas que el trabajador solo se preocupe de trabajar, el trabajador del carbón, ni de la familia, de nada. Entonces, claro, es por eso por lo que en nuestras cuencas siempre hemos tenido esa imagen del hospital en el que teníamos todo solucionado, en el que iba la familia e iba todo el mundo. Y el médico te iba a casa también. Hay muchas más cosas. Incluso en estos hospitales, pues no te llevaban a recuperar. Había salas de curas, algunos les llaman sanatorios, pero también había salas de hospitalización para que ellos se recuperasen lo más rápido posible. Siempre ese fin práctico. ¿Hubo alguno o algunos que sobresalieran particularmente pues por los recursos personales y sobre todo materiales y la infraestructura que llegaron a tener? En Castilla y León los que te he dicho, pero luego a nivel nacional, hay en el País Vasco casos muy importantes, el de Peñarroya también. Claro, lo que hay que entender es que también luego
hay una variante de la medicina, una especialidad que es la medicina laboral, que antes se llamó de los accidentes de trabajo, porque las leyes que hacen desarrollar todo esto no son las enfermedades que llegan más lejos, son los accidentes sobre todo, y las leyes de accidentes que las desarrollan en 1922 o en 1930 y poco en la República son más que nada teniendo en cuenta los accidentes. Y entonces son quirúrgicamente, sobre todo se especializa en la cirugía, curarle rápidamente, y luego en eso, entonces tienen que tener médicos muy especializados y muy buen material y muy buen todo. Pero es que además era la imagen que daba la empresa. En todas las empresas siempre te enseñan la foto de dónde pueden operar, de la sala en las que se recuperan. Es la imagen de la empresa, tener un buen hospital también. Yo cuido a mis obreros, venir a trabajar aquí. Hombre, en el caso de Sabero, Chechu, Fernando, que bueno, pues Fernando también lo conoce bien, el hospital, bueno, se puede decir que a día de hoy estamos 1000 veces peor que hace 40 o 45 años, porque la empresa tenía un hospital perfectamente dotado, con consulta diaria, con servicio de urgencia los fines de semana, con quirófano 24 horas para operar en cualquier momento, con su cirujano, sus enfermeros, enfermeras, con su sala de ingresos para 12 o 14 mineros, como decía Fernando, su gimnasio para rehabilitación, su sala de rayos X, su propio laboratorio. Fíjate. Quiere decir que allí tú te rompías un brazo un sábado por la tarde, entrabas al hospital por una puerta y salías por la otra con el brazo escayolado y con tu radiografía. Hoy en día, si te pasa eso, te tienes que ir a León. Sí. Entonces, bueno, el hospital era un hospital perfectamente dotado y que además atendía a todo el mundo, porque al final, bueno, pues era lo que decía Fernando, ¿no? Pues si tenías que sacarte una muela, pues ibas al hospital, trabajaras o no trabajaras en la empresa. En ese sentido, bueno, eran hospitales perfectos. Lo que sí que también tenían, como decía también Fernando, eran convenios con todo tipo de hospitales. Yo me parece que era el Sanatorio Miranda en León, era el que atendía bastantes casos de mineros, porque claro, cuando el tema ya era más grave, pues había que derivarlo a un hospital, bueno, pues ya de, y luego están los grandes, ¿no? Claro. Hospitales de referencia, como el de la silicosis, pero eso Claro, ya también es otro nivel de servicios sanitarios. Y lo que hay que pensar es que ahora ya no solo es que echemos de menos esos hospitales, es que echamos de menos la sanidad local. Porque ya sabemos todos los pueblos lo que nos está pasando. Esa primera atención que ahí la teníamos asegurada, se supone que nos la iba a sustituir la sanidad pública. Pero cada vez la sanidad pública pues tiene menos recursos para los pueblos y todo lo centra en las capitales. Ellos dicen que ahora te puedes desplazar mejor, pero esa primera atención tiene que estar inmediatamente ahí, y eso es lo que más echamos de menos en las cuencas, claro. Buena parte de esos recursos, ¿no?, y del instrumental se han convertido a día de hoy ya en piezas de museo, ¿no? Eso lo sabéis perfectamente vosotros, ¿no, Roberto? Pues sí, ha sido una pena que en su día, bueno, en aquellos años en los que cerró, por ejemplo, el de Sabero, no había esa sensibilidad ni esa preocupación por el patrimonio industrial, y los edificios, bueno, pues fueron desmantelados. Por suerte, el ayuntamiento guardó el 90% del material que había en ese hospital, que lo tenemos nosotros, y que, bueno, lo vamos sacando, lo tenemos en exposición permanente y lo vamos también sacando en temporales, y hay, bueno, auténticas joyas de Art Deco y instrumental que, bueno, que son una señal, ¿no?, de lo bien que se atendía en aquellos años y la inversión que se hacía en medicina. Pero bueno, ahí está para el que lo quiera estudiar y ver. Y también en aquella época, gracias a la población que había en las cuencas, pues surgían hospitales privados, como el famoso del doctor Rivas en Cistierna, que no dejaba de ser un pequeño gran hospital en una población que atendía también a mucha gente de las cuencas. O sea que, bueno, la sanidad fue un punto importante en la minería de aquellos años. Bueno, ha sido tremendamente gratificante e instructivo el poder rememorar de vuestra mano la labor tan importante que hicieron en el territorio estos y de los profesionales, hospitales, ¿no? Perdona, sí. Y de los profesionales que trabajaron allí, Claro. Enfermeros, matronas, claro. cirujanos, bueno, que eran de verdadera vocación y vivían allí, ¿no? Historia de la minería, otro lunes más aquí en nuestro Hoy por Hoy León. Fernando Cuevas, un abrazo enorme hasta allá, hasta Barruelo de Santullán. Gracias. Siempre encantado de estar con vosotros. Y gracias también, otro abrazo para Roberto Fernández, el director del Museo Minero de Sabero. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes. En un minuto llegamos a la 1, noticias a la vuelta, a la segunda hora del programa.